Hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer Camila Guerrero Rivera, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia, una Vitalita. El día de hoy vamos a presentar el trabajo de la materia de caracterización de contaminantes atmosféricos de la unidad 2, tarea 3, que es evaluar fuentes de contaminación. Este trabajo está elaborado por William Lerner Navia, Mónica Cindy Vargas y Enson Javier Salamanca, dirigido a la tutora Luisa Fernanda Montoya. Comenzamos con la introducción, que nos dice que el monitoreo de la calidad del aire es en nuestros días uno de los ejes de la regulación ambiental más importantes, puesto que con ello se puede conocer la producción de gases contaminantes generados por la industria, el comercio, el tráfico y la mala disposición de residuos sólidos. La industria de fabricación de ladrillos es una de las más contaminantes porque su materia prima contiene elementos que en proceso de combustión son emitidos en Colombia. La Resolución 909 establece los estándares de emisión admisibles por industria, señalando parámetros para industrias nuevas e industrias existentes, de acuerdo al año de expedición de la norma. A estos estándares se deben escoger y cumplir por parte de todos los sectores allí mencionados. Ahora, en este trabajo se presenta un análisis de fuente correspondiente a un horno tipo trincheras de Bull, ubicado en Veraniza, Uttar Pradesh, India. Para esto, se presentan los procesos desarrollados por la fuente del tipo de combustible, los contaminantes atmosféricos emitidos y su comparación con los estándares admisibles tanto en la India como en Colombia. Nos vamos para la parte de los resultados que nos da la fábrica. Tenemos los resultados. Nos da que ubicación de la fuente seleccionada para el análisis fue horno de trincheras de Bull ubicado en Veranice, Uttar Pradesh, India. De acuerdo al apéndice E del artículo de autores Rejarathan, en el 2014 se seleccionó la fuente cuyo código es FCBTK-4. Las actividades o procesos de operación de desarrollo por las fuentes fijas en estos hornos es de juego en movimiento, donde el juego se mueve a través de ladrillos que se apilan en espacios anular formado entre la pared exterior y interior del horno. Aquí tenemos el diagrama de flujo de la operación del horno, que inicia con el carga de ladrillos verdes al horno, sigue con el procombustible, después con la combustión, después con el enfriamiento y terminamos con el retiro de ladrillos. El tipo de combustible en los procesos son los combustibles utilizados por la fuente es el carbón, que tiene un volumen medio volátil. Asimismo, el medio de calorífico. Contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente. Este horno presenta emisión de contaminantes como material particulado, dióxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido de azufre. Las concentraciones emitidas se presentan en la tabla 1 que vamos a mostrar aquí de acuerdo con el apéndice E. Tenemos la fuente, la marca del horno, tenemos aquí que viene el SPM de 1255 y estos son los resultados que están en la marca de acuerdo a la tabla que nos dieron. Tenemos el SO2 que está a nivel 58, el óxido de carbono,
tenemos a 489 y esos son los porcentajes que debe tener. Y el óxido de carbono 2 el porcentaje de 4,4 y eso es lo que equivale. Otros contaminantes emitidos por los hornos de fabricación de ladrillos son óxidos de nitrógeno, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, material particulado fino y carbono orgánico comparable con el carbono negro o G. Estándares de emisión admisibles aplicables. Según el tipo de fuente y la ubicación de la misma, de los estándares de emisión admisibles de la India para material particulado son 750. Para este caso, categorizan la fuente teniendo en cuenta la capacidad de producción y también en el hecho de zanja. Tenemos la tabla 2. Aquí la tenemos y nos dice que los parámetros son: el PM10 está con la categoría Small, que el FCBTK está a 100 y el DDK a 1200 con el BSBK a 250. Tenemos todas estas categorías que es el medium, el large, small y medium, que están en el rango de 750, también 750, 22 o 12 y 27 de 15. Pero damos cuenta que estas son las minuciosas de Star y Higg, que están también con el 12 y 15 al 11 o 5,5, 14 o 7,5. Aquí en Colombia, los estándares de emisión admisibles para el sector fábrica de ladrillos se regula en la resolución 909 de 2008. En la tabla que tenemos en la 3 que acabamos de mostrar, tenemos la tabla 4 representando los parámetros aplicables. En esta, los combustibles sólido, líquido y gaseoso, los estándares de emisión son el MP, el SO2 y el NOx, que están en 250 el sólido. Nos vamos para 550 con SO2 y NOx a 550. El líquido está en 250 en MP, en SO2 está a 550 y el NOx está a 550. El gaseoso ninguno aplica hasta el NOx que nos da 550. Aquí tenemos la otra tabla que es la 5, que son los combustibles, que es el sólido y el líquido, que el MP se damos cuenta que es de 50 y el líquido de 50. En SO está a 500 y también el líquido a 500. En NOx también equivale a 500 como lo venimos con el CO2. Vamos para el gaseoso que en estos dos rangos no aplica, pero aplica el NOx. En los métodos de medición nos dice que los contaminantes antes mencionados fueron medidos en pila a una altura de 10 a 15 metros desde a nivel del suelo y se realizaron las mediciones siguiendo los métodos estándares de BIS y EPA con la modificación adecuada. Con monitoreo de la pila de material particulado se obtiene una muestra representativa del material particulado de forma isocénica. Los muestras se recolectaron en el tubo del impacto y se llevaron al laboratorio para su proceso del análisis, usando para el CO2 el método de titulación según IS 11255 por parte 2 de 1985. El monóxido de carbono y dióxido de carbono se estudiaron con un analizador de gases de combustión. En esta parte nos vamos para el análisis de resultados. Aquí podemos ver que tenemos, de acuerdo a la resolución 909 de 2008, que contiene los estándares de emisión admisibles por
industria del horno analizado no cumple con las normativas de Colombia, porque para material particulado excede norma emitiendo 1.255 miligramos sobre metros al cubo, y en el estándar admisible es de 250 miligramos sobre metros al cubo. Se presenta por la combinación de varios factores como la mala práctica operativa del tipo de combustible, la calidad y el tamaño de combustible, las condiciones climáticas. Para el SO2 cumple con los parámetros de admisible. Aquí tenemos la tabla de gráfico que nos da en esta parte que es de 1255 la concentración del PM a 250, que es la resolución que nos acabamos de decir, y vamos para el SO2 que está en 58 y en una parte está en 550. A continuación se sugieren unas alternativas para disminuir las emisiones de la fuente. Entre ellas está la reutilización de materiales para ciertas piezas, implementación de dosificadores de combustibles, aprovechamiento de los gases de combustión generados por los hornos en el secado, adecuación de las cámaras de de los hornos, aislamiento de los hornos de cocción, manejo de la granulometría de carbón, que es de vital importancia para optimizar la combustión de la partícula. Cuanto más informe, mejor es un aprovechamiento. Entre ellos, vamos para la conclusión que nos dice: con todo lo planteado anteriormente, hemos podido concluir que la fuente de emisión corresponde a un horno tipo FCBTK ubicado en Veraniza, Uttar Pradesh, India. No cumple con los estándares admisibles de la normatividad de Colombia. Los hornos fabricación de ladrillo tienen emisiones de material particulado, dióxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido de azufre. Adicionalmente, óxidos de nitrógeno emiten ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, material particulado fino, PM2.5 y carbono orgánico. Para disminuir las emisiones de este tipo de hornos se deben realizar modificadamente estructurales y mejorar los materiales utilizados. Con esto terminamos el trabajo. Muchas gracias.